La tetralogía de Fallot es una malformación congénita definida por la presencia de 4 defectos: defecto septoventricular, estenosis infundibular pulmonar, hipertrofia ventricular derecha y extraposición de la aorta. El defecto septoventricular, también llamado comunicación interventricular, consiste en el defecto del cierre del tabique o septum interventricular de la porción membranosa. Este tipo de SIB por lo general no se cierra espontáneamente, por lo que suele requerir una cirugía para repararlo. En la imagen de la esquina superior izquierda podemos apreciar los tipos de SIB. La estenosis infundibular pulmonar, o también denominada estenosis subvalvular pulmonar, se trata de una obstrucción muscular en el ventrículo derecho, justo debajo de la válvula pulmonar. Esta obstrucción disminuye el flujo normal de la sangre. A continuación, veremos una animación de este defecto. En la parte de la animación donde vemos dos mitades que pareciera que se fueran a tocar, representamos el músculo bajo la válvula pulmonar. Y el otro extremo hace referencia a la válvula pulmonar, que en este caso se ve más estrecha de lo normal. La hipertrofia ventricular derecha es el engrosamiento de las paredes del ventrículo derecho secundario a una sobrecarga crónica de presión. Este engrosamiento es consecuencia de la comunicación interventricular y la estenosis pulmonar. Y por último, la dextraposición de la aorta, o también conocido como acabalgamiento de la aorta. Se le denomina así al defecto en el cual la aorta está desviada hacia el lado derecho del corazón y apoyada sobre la comunicación interventricular. El cabalgamiento de la aorta permite que la sangre deficiente en oxígeno del ventrículo derecho llegue al resto del cuerpo. Y aquí una imagen donde podemos apreciar los 4 defectos integrados. Ahora hablaremos de los síntomas. Aunque los síntomas pueden variar en cada paciente, estos son los más frecuentes. Cianosis, que es la coloración azul en las membranas mucosas de los labios y en los lechos ungueales de los dedos de las manos y los pies. Soplo cardíaco. Y también acropaquía o dedos hipocráticos. Esto es causado por la insuficiencia respiratoria. Para explicar esto hay varias teorías, pero una de ellas es que se liberan citoquinas y otros factores que causan vascularización, vasodilatación y proliferación de las células a los dedos. Asimismo, se presentan crisis de hipoxemia, que es cuando súbitamente aparece un factor desencadenante que altera la condición de reposo, causando espasmo infundibular pulmonar, incremento del cortocircuito veno-arterial y de la oligoemia pulmonar. Todo lo cual lleva a la hipoxemia, cianosis y acidosis respiratoria, que aumenta el paso de la sangre de derecha a izquierda por el defecto septal, entrando en un círculo vicioso que de no romperse lleva a la acidosis láctica. Los factores principales que desencadenan la crisis son inmovilización forzada de los miembros del paciente, esfuerzo requerido para la alimentación, llanto, excitación, ejercicio físico y defecación. Al terminar las crisis hipoxémicas, el paciente se muestra somnoliento. Para la embriología de la tetralogía de Fallot es necesario saber que esta malformación tiene una base genética. En este caso se da por unas lesiones presentes en el brazo corto del cromosoma número 22. También es importante saber que la tetralogía de Fallot se desarrolla más exactamente entre los días 34 y 52 luego de la concepción. El defecto más importante que tiene esta malformación es la desviación anterior del septo infundibular, el cual provoca un hipodesarrollo del infundíbulo del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar. También podemos observar en esta enfermedad que se presenta una partición asimétrica troncoconal, un desplazamiento del septo infundibular que provoca un defecto del septo interventricular, además de que también hay una mala alineación de la aorta, lo cual hace que ésta cabalgue sobre el septo interventricular.
Adicionalmente, la aorta se desarrolla con una mala alineación, lo cual hace que ésta cabalgue sobre el septo interventricular y hay presencia de estrechamiento del tracto de salida del ventrículo derecho. La tetralogía de Fallot se presenta en 1 de cada 4.000 nacidos vivos. Representa el 3,5% de las cardiopatías congénitas. No tiene un predominio de sexo específico. Es la cardiopatía cianótica, o sea, que genera una piel azul debido a la sangre poco oxigenada, más frecuente después del primer año de vida. Por lo tanto, se aproxima que un 10% de los bebés que presentan afecciones cardíacas padecen de esta tetralogía. Hay un riesgo de recurrencia familiar del 3%, por lo tanto, la mayoría de sus casos se presentan de una manera espontánea. Esta tetralogía ocurre por una microlesión, que es una eliminación de una parte del cromosoma que se da específicamente en el cromosoma 22q11 en el gen TBX1. Esta malformación se puede asociar a síndromes como lo son DiGeorge, Lawrence y Down. Los pacientes que presentan esta condición tienden a presentar afectaciones en el neurodesarrollo, ya sean moderadas o severas. También se puede generar por factores externos, tales como lo son que la madre presente enfermedades virales durante el embarazo. Un ejemplo de esto puede ser la rubeola, que la madre abuse del alcohol, que tenga una edad mayor a los 40 años, que presente una diabetes y esta no sea tratada, que sufra de fenilcetonuria o que haya estado expuesta a monóxido de carbono. Ahora el diagnóstico. Este puede ser prenatal y postnatal. El diagnóstico prenatal consiste en una ecocardiografía fetal y un tamizaje de cardiopatías congénitas. En estas pruebas se hace uso de imágenes tipo Doppler color. Esto consiste en usar una computadora para convertir las ondas sonoras en diferentes colores que muestran la velocidad y la dirección de la sangre en tiempo real. También se utilizan imágenes tipo B, que son una representación bidimensional de los ecos reflejados en forma de puntos luminosos. En el tamizaje hay distintos tipos de imágenes y cada una puede analizar distintas partes del corazón desde diferentes puntos. La imagen de 4 cámaras permite pesquisar alteraciones de las cámaras, de los septum y de los aparatos valvulares. En esta imagen que les estoy mostrando en pantalla, podemos visualizar los dos tipos de imágenes que mencioné hace un momento. En el recuadro B es la imagen tipo B y en el recuadro C es la imagen tipo Doppler color. En la imagen de 5 cámaras y tracto de salida izquierdo se muestra la arteria aorta saliendo desde el ventrículo izquierdo. La pared anterior de la aorta aparece en continuo con el septum interventricular, por lo que este plano de sección permite el diagnóstico de defectos ventriculares septales que pasan desapercibidos en el corte de 4 cámaras. Y a su vez, en la imagen de arteria pulmonar y tracto de salida derecho, visualizamos la arteria aorta y luego la arteria pulmonar dividiéndose en sus dos ramas. Ahora, el ecocardiograma fetal. En este estudio se evalúa y diagnostican patologías del ritmo y la hemodinámica fetal. En la tetralogía de Fallot, el corte de 4 cámaras se observa normal. Algunas veces se ve una pequeña desviación del eje cardíaco a la izquierda. El diagnóstico ecocardiográfico de esta cardiopatía se realiza identificando en el corte de 5 cámaras un defecto interventricular, generalmente perimembranoso, y de la arteria aorta que cabalga sobre el septum interventricular. La velocimetría Doppler es de gran importancia en la evaluación de la severidad y pronóstico de la tetralogía de Fallot. Es importante visualizar los tractos de salida de las grandes arterias y observar que estén bien relacionados y cruzados, lo que ayuda a realizar el diagnóstico diferencial con otras cardiopatías congénitas. El diagnóstico postnatal está compuesto por pruebas diagnósticas y exámenes físicos. Las pruebas diagnósticas son radiografía de tórax. Mediante una radiografía de tórax se puede ver la estructura del corazón y de los pulmones. Un signo frecuente de la tetralogía de Fallot en la radiografía es que el corazón presenta forma de bota, debido a la dilatación del ventrículo derecho. También está el electrocardiograma.
En esta prueba, el hallazgo distintivo es la hipertrofia ventricular derecha y tiene un valor importante en el diagnóstico con la comunicación interventricular. Y por último, el ecocardiograma. Este permite determinar si existe comunicación interventricular y dónde se localiza, si la estructura de la válvula pulmonar y la arteria pulmonar es normal, si el ventrículo derecho funciona correctamente, si la aorta está bien posicionada y si hay otros defectos cardíacos presentes. Esta prueba también puede ayudar al médico a planificar el tratamiento para el trastorno. En los exámenes físicos podemos encontrar cianosis. Cuando la estenosis pulmonar es leve o moderada, el paciente puede no presentar cianosis visible. En lactantes con grados leves de estenosis pulmonar puede desarrollarse insuficiencia cardíaca debido al cortocircuito ventricular de izquierda a derecha, y al momento del nacimiento suele no observarse cianosis, pero se va haciendo más llamativa a medida que crece el paciente. En los lactantes con estenosis pulmonar grave se puede apreciar de forma inmediata la cianosis neonatal y al cabo de las primeras horas de vida puede aparecer cianosis intensa con colapso circulatorio debido al cierre del conducto arterioso. Los lactantes y niños se presentan con disnea al ser sometidos a esfuerzo físico. Al auscultar se encuentra un fuerte soplo sistólico, como el que les mostraré a continuación. El soplo es causado principalmente por la turbulencia a través del tracto de salida del ventrículo derecho. Los soplos más fuertes, más largos y más severos sugieren una gravedad cada vez mayor, de leve a moderada, de la obstrucción del flujo de salida del ventrículo derecho. Los niños mayores afectados con la enfermedad y no sometidos a tratamiento quirúrgico pueden tener una piel oscura y azulada y también escleras grisáceas. En cerca de la mitad de los casos se puede palpar un frémito sistólico a lo largo del borde external izquierdo, en el tercer y cuarto espacios paraesternales. Un frémito es un estremecimiento o vibración que es perceptible por la palpación, y sabemos que es sistólico porque va sincronizado con el primer latido. En los casos severos no tratados de la enfermedad, se puede producir retraso del crecimiento y desarrollo. Y también puede palparse un impulso ventricular derecho subesternal, que es cuando se puede palpar el latido del corazón en el epigastrio. Este impulso es causado por la hipertrofia ventricular. Ahora avanzaremos con el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial incluye defecto septal ventricular aislado, atresia pulmonar con tabique ventricular intacto, ductus arterioso persistente y estenosis aórtica. Su principal diferencia con el defecto septal ventricular aislado es que en la radiografía de tórax esta no muestra el clásico corazón en forma de bota visualizado en la tetralogía de Fallot. La ecocardiografía es el estudio definitivo, porque muestra un defecto septal pero no muestra otras características de identificación de la tetralogía de Fallot. La atresia pulmonar con tabique ventricular intacto. A diferencia de la tetralogía de Fallot, no hay murmullos audibles en esta cardiopatía. La prueba diferenciadora definitiva es la ecografía, ya que no muestra las mismas características de la tetralogía de Fallot, por ejemplo, la hipertrofia ventricular derecha o la extraposición de la aorta. Cabe resaltar que en esta cardiopatía no hay ninguna comunicación interventricular. Incluso el ventrículo derecho presenta una hipoplasia. En el ductus arterioso persistente, la característica distintiva es que la derivación de sangre izquierda a derecha ocurre cuando la resistencia vascular pulmonar ha disminuido. Las pruebas diferenciadoras son: la radiografía de tórax muestra vasculatura pulmonar prominente, pero no muestra el clásico corazón en forma de bota visualizado en la tetralogía de Fallot.
y al igual que las otras dos cardiopatías que les acabo de mencionar, la ecocardiografía es el estudio definitivo. Y por último, con la estenosis aórtica, como característica distintiva encontramos que esta cardiopatía es raramente sintomática en niños menores de 5 años, lo cual es totalmente paralelo a la tetralogía de Fallot. Y también la prueba diferenciadora es la ecocardiografía. Para la tetralogía de Fallot encontramos una serie de tratamientos que se determinan para el paciente según algunas características que esté presente y las necesidades que tenga. Entonces las características pueden ir desde el peso, la edad, la anatomía, también la gravedad de los defectos y si este es sintomático y con qué frecuencia pues presenta los síntomas, valga la redundancia. También es importante aclarar que no hay un tratamiento que se pueda realizar de forma fetal para esta enfermedad y se debe esperar a que el bebé nazca para iniciar los tratamientos entre el tercer y sexto mes. Los tratamientos pueden ser desde paliativos, el tratamiento quirúrgico correctivo o tratamientos con medicamentos que son temporales. Estos se realizan dependiendo de la necesidad que presenta el paciente. Entonces, por ejemplo, si presenta cianosis, se le realiza un tratamiento de emergencia con prostaglandina E para que su flujo sanguíneo pulmonar sea adecuado y esta se coloca al momento del nacimiento. También muchos de los pacientes antes de la cirugía presentan episodios hipóxicos o hipercianóticos y lo que se procede a realizar es brindarles medidas de confort, oxígeno y medicamentos. Cuando uno de los niños presenta hipercianosis, es importante colocarlo en una posición en que las rodillas lleguen al pecho para poder así aumentar la resistencia vascular sistémica y promover el retorno venoso sistémico al lado derecho del corazón. Además de esto, proporcionarle oxígeno suplementario. Si la cianosis del paciente es persistente, se le deben suministrar medicamentos de forma secuencial, como lo son el sulfato de morfina, el propanolol y la fenilefrina. Se usan en el caso de que el paciente tenga una obstrucción grave del tracto de salida del ventrículo derecho. También se hace uso de los beta bloqueadores, los cuales se encargan de relajar el tracto de salida del ventrículo derecho y mejoran el flujo sanguíneo pulmonar. La fenilefrina ayuda mucho a aumentar la resistencia vascular del paciente, también mejora el flujo de salida del ventrículo derecho, disminuye la derivación del lado derecho al lado izquierdo, es decir, el paso de sangre, y muchos de los medicamentos que se le administran a los pacientes deben hacerse de forma escalonada. Bueno, ahora en el tratamiento paliativo podemos encontrar 4 tipos. Está la fístula sistémico pulmonar modificada tipo Blalock-Tozin, la valvuloplastia pulmonar percutánea, también está la colocación de un stent percutáneo y además también la colocación de un parche en el tracto de salida del ventrículo derecho, el cual no tiene una circulación extracorpórea. Por último, en el tratamiento quirúrgico correctivo es el encargado de la corrección completa de la tetralogía de Fallot y se hace por medio de un abordaje ventricular. Se ha visto que más o menos el 37% de los pacientes que se someten a esta cirugía necesitan más o menos unos 10 años después de nuevas reactuaciones, como lo pueden ser cirugías o cateterismo. El pronóstico para la tetralogía de Fallot es generalmente bueno para la mayoría de sus pacientes. ¿Esto qué quiere decir? En la actualidad se sabe que su mortalidad está en el menos del 2% de su población. También se sabe que el 90% de sus pacientes pueden sobrevivir a los 20 años de vida y el 85% sobrevive a los 30 años. Algunas recomendaciones que se dan para los pacientes que presentan tetralogía de Fallot es que en un inicio hay que tratar cada caso de una forma personalizada, ya que no todos los pacientes presentan la misma severidad ni se les desarrolla en el mismo tiempo la malformación. También hacer una revisión constante de la madre para poder así supervisar que el bebé pueda nacer a término si es posible, con un buen peso y que el nacimiento se haga por vía vaginal. Poder entender a fondo esta malformación cardíaca haciendo uso de los conocimientos adquiridos en este semestre afianzaron mis habilidades cognitivas e investigativas, lo que me permitió ser un buen complemento de este tema.
Estudiar esta malformación me ayuda a entender la importancia de la paternidad planificada para poder analizar y disminuir al máximo los factores de riesgo. Como conclusión, haber estudiado esta malformación congénita un poco más a fondo me ha ayudado como estudiante de medicina para reforzar un poco más en cuanto a la capacidad de análisis y asociación de conceptos. Así con esto aumentar nuestros conocimientos en embriología y entender mejor algunos eventos que ocurren en la formación del corazón.